Cordial saludo, mi nombre es Manuel Ortiz Caballero, estudiante de la Universidad Católica del Norte del área de Filosofía. En esta oportunidad vengo a hablarles un poco sobre la materia Filosofía de la Mente, donde vamos a tratar temas como el problema de la conciencia entre el emergentismo naturalista y el materialismo reduccionista. Al mismo tiempo vamos a hablar de la intencionalidad entre mente y lenguaje. Y por último vamos a hablar de lo conceptual y no conceptual. Es importante saber por qué es importante en este tiempo, por qué siempre ha sido importante la conciencia. Pues la conciencia es un problema central de la filosofía de la mente y pues siempre y de las ciencias cognitivas. Al mismo tiempo, pues desde Descartes hasta hoy la conciencia sigue teniendo ¿qué? Importancia. ¿Por qué? Porque pues se busca explicar la conciencia subjetiva, es decir, el yo consciente. Al mismo tiempo, cualquier teoría que hoy vaya a surgir sobre la mente, pues debe explicar la conciencia, ya que no se puede dudar de que nosotros los seres humanos somos seres conscientes. Entonces, desde ahí vamos a partir para hablar un poco acerca del dualismo y el lenguaje. Entonces, autores como Ray y Slar van a hablar de esa crítica hacia el dualismo cartesiano. ¿Por qué? Porque el dualismo cartesiano, recordemos que hace una separación entre mente y cuerpo, generando ¿qué? Una gran confusión. Aquí van a decir estos autores que el problema es del lingüístico y conceptual. Usamos mal el lenguaje, según ellos, para poder hablar de la mente. Wegner y Harker, otros filósofos importantes que hablan sobre la conciencia, sobre la mente, sobre el lenguaje, van a decir que solo los seres humanos piensan, creen o sienten, y proponen pues siempre como un monismo conceptual desde la claridad lingüística. También hay otro aspecto importante para resaltar en esto y es el conductismo, es el intento como de explicar conciencia desde la conducta, y en esto pues tenemos autores también como Ray, Slar. Entonces van a hablar de dos tipos de conductismo, el conductismo corpóreo y el conductismo lingüístico. El conductismo corpóreo pues va a reducir toda la conciencia hacia el comportamiento, hacia lo observable. Y el conductismo lingüístico pues va a decir que todo se manifiesta a través del lenguaje. Se puede ver que son como dos extremos, pero a estos dos se les puede hacer una crítica, o se puede decir no, es importante que no reducirlo a ninguno de los dos. Si no, se puede llegar a perder la subjetividad, el carácter subjetivo de la conciencia en su momento. Ahora vamos a hablar un poco del emergentismo naturalista, pues va a hacer una propuesta de Sartre donde va a decir que la conciencia emerge del cerebro, como la liquidez emerge de las moléculas del agua, es como el ejemplo o como él la va a explicar. Dice que no es reducible a lo físico, pero pues que sí tiene su base biológica. La conciencia pues siempre va a ser una propiedad de nivel superior del sistema nervioso central. Sartre va a hablar de 12 características de la conciencia, va a decir que hay intencionalidad, unidad, centro, periferia, entre otras muchas. Hay una postura de un monismo biológico donde dice que la conciencia es física, pero no reductible sin más a procesos neuronales. Vamos ahora a hablar del materialismo reduccionista, del que les hablaba al comienzo de la exposición. Este es Daniel Degnen, el que va a decir que la conciencia es el resultado de procesos neurológicos complejos, no hay nada extra o misterioso. Ahí hace una crítica a Descartes. ¿Por qué? Porque va a decir que no hay un yo interior que ve las experiencias, es lo que va a decir este autor. Y pues dice que hay múltiples procesos paralelos en el cerebro que crean la sensación de continuidad y subjetividad, que no va a existir la mente como algo separado. La mente es el cerebro en funcionamiento, es lo que proponen del reduccionismo. Ahí se puede hablar, hay una pequeña comparación entre estas dos. ¿La conciencia existe para el emergentismo? Sí, pero como fenómeno real. Para el materialismo sí, pero como producto de procesos neuronales. ¿La conciencia es reductible al cerebro? No, van a decir los emergentistas. Se complementan, tienen propiedades irreductibles. Y el materialismo va a decir que sí, es totalmente física y reductible. ¿Qué papel tiene el lenguaje en este sentido? Pues va a decir el emergentismo que es importante pero no es suficiente, y el materialismo pues va a decir que es parte del sistema cerebral. Entonces así hemos llegado como a la primera parte de esto, que es el problema de la conciencia, y como tesis se puede decir que tal vez la clave está en combinar estas dos bases biológicas, el emergentismo y el materialismo.
sin caer en ningún misticismo ni reduccionismos extremos. Ahora vamos a hablar de la intencionalidad entre mente y lenguaje. ¿Por qué hablar de la intencionalidad? Porque es que la intencionalidad son uno de los problemas centrales de la filosofía de la mente y las ciencias cognitivas, y se refiere pues a la capacidad de los estados mentales de estar dirigido a algo, objetos, deseos, eventos, imágenes. Desde Bretano pues se va a decir que se considera el rasgo distintivo de lo mental. Hoy se analiza pues más con relación a la conciencia, al lenguaje, a la acción, a la realidad social. Vamos a definir qué es la intencionalidad. Según Sartre, la intencionalidad es aquella propiedad de muchos estados mentales en virtud de la cual estos son sobre o se refieren a objetos o estados de las cosas en el mundo. Ejemplo, creerá que va a llover o creerá que lloverá, es un estado mental dirigido hacia el futuro. Desea ver otro ejemplo sería desea ver una manzana, es un estado dirigido hacia un objeto. Entonces, así se define ¿qué? La intencionalidad. Vamos a hablar desde la intencionalidad en relación con la lingüística, de la intencionalidad mental en relación con la intencionalidad lingüística. Pues va a decir que la intencionalidad mental precede a la lingüística y el lenguaje deriva su significado de los estados mentales del hablante. Así pues se hablan desde Acero, otro filósofo, se hablan de dos tipos de intencionalidad, o la intencionalidad mental como contenido de pensamientos y el significado lingüístico como el contenido de las expresiones. ¿Listo? Y así pues pasamos a la intencionalidad como la base de la acción. Según dice, la intencionalidad pues que no solo dirige pensamientos, sino que también va a dirigir la acción del ser humano. Es el puente entre la decisión y la acción. Es decir, yo pienso y esta me impulsa ¿a qué? A hacer una acción. Entonces se distinguen entre intencionalidad individual e intencionalidad colectiva. Por último, vamos a hablar un poco de la intencionalidad, pero ya como la intencionalidad de trasfondo. Es decir, la intencionalidad no solo actúa, depende de la capacidad de trasfondo, es decir, de lo que hay en el ser humano que ya se traía, que ya se tiene. Y por último vamos a hablar de otro tema muy importante en cuanto a este tema, y es lo conceptual y lo no conceptual. Es decir, en este caso pues se va a hablar desde cómo o por qué es importante el debate entre lo conceptual y no conceptual. Pues es que es una representación mental en la base de entender cómo pensamos y percibimos y actuamos. Es decir, esto afecta lo cognitivo, la inteligencia artificial, la filosofía de la mente, la epistemología. Desde aquí vamos a hablar todo el tema conceptual. Por último, ¿qué es una representación mental? O mentalmente, ¿qué es representar mentalmente? Es una representación simbólica o una proposición de imágenes. ¿De qué? De determinado objeto, cosa, y ahí es donde entra Fodor, que va a hablar de la teoría del lenguaje y del pensamiento, que le va a dar una explicación psicológica. La explicación psicológica siempre va a ser intencional, es decir, hay una intención detrás de. Los procesos mentales, dice, son computacionales, es decir, están como grabados, y las representaciones tienen su referencia real, es decir, en lo sistemático. Un ejemplo sencillo sería una creencia: la moneda gira si la lanzo. Así sucesivamente hay muchos otros ejemplos. Otro autor importante, Donsel, donde habla de la experiencia conceptual articulada, es decir, todo contenido de la percepción es conceptual y normativo. La experiencia es una constante actualización de nuestras capacidades conceptuales, va a decir Donsel, y no hay datos de los sentidos puros, ya que percibimos siempre bajo conceptos. Es como el punto de partida de Donsel, y dice que el contenido perceptivo es apto para inferencias, al mismo tiempo para una articulación lingüística y para una justificación epistémica. Otro autor importante en este tema es Kuxin. Él va a decir que va a criticar a Fodor y a Donsel. Dice: si todo contenido es conceptual, proporcional, el conocimiento empírico sería imposible. Es la postura que él tiene frente a las posiciones anteriores. Y pues se puede hablar de Fodor como un conceptualista, que va a decir que habla de la computación de símbolos, el lenguaje, el pensamiento. Donsel, con su conceptualismo normativo, va a hablar de la experiencia, esta permea por conceptos y permite justificación. Y así sucesivamente pues vamos llegando al final de esta exposición, que hay mucho más de qué hablar,
pero pues hemos llegado así como a grandes rasgos a hablar sobre filosofía de la mente y lo conceptual, no conceptual y problema de la conciencia y la intencionalidad. Muchas gracias para todos.